arrancamos otro conversadito. Generalmente decimos que le damos la vuelta a Venezuela para hacer estos programas. Bueno, hoy nos salimos del formato venezolano porque nos encontramos nada más y nada menos que en La Habana. Es una comunidad que, según el taxista que me trajo hasta aquí, le dicen El Cerro. Y nos encontramos en la casa de un amigo. Nos vinimos al hogar de un buen amigo, intelectual, abogado, escritor, historiador. El compañero tiene un conjunto de libros, el último, el cual tuve el honor de acompañar en la Feria Internacional de La Habana sobre la Guerra Fría. Se trata nada más y nada menos que el compañero Ernesto Limia. Ernesto, bienvenido a Conversadito. Buenas tardes y un abrazo grande para el extraordinario pueblo venezolano. Baluarte de la resistencia y del continente. Desde Bolívar, hace ya 200 años. Hace ya 200 años, así es. Pero hemos tenido, si nosotros hubiésemos grabado todo lo que hemos conversado previo a este programa, el programa durará por lo menos 4 horas, pero no tenés ahorita en el actual formato de redes sociales, que es una de las cosas que conversamos previo al programa, no da chance de grabar durante tanto tiempo, Ernesto. Mira, es un placer estar aquí en Cuba. Recientemente vamos a hablar primero de lo puntual, de lo que ha sucedido recientemente en Cuba. Venimos de un terrible ciclón que pasó por Cuba, que tuvo afectación en Pinar del Río y en otras provincias de Cuba. ¿Cómo, desde tu punto de vista, como intelectual, como un ciudadano cubano, cómo has visto este proceso y este proceso de recuperación que ha pasado el pueblo cubano? Cuba está viviendo un momento económico tan duro como los años del periodo especial a principios de los 90, cuando se cayó el campo socialista. Confluyeron varias cosas. En primer lugar, la administración de Trump promulgó 243 medidas de bloqueo cuando ya nosotros pensamos que no tenían cómo apretar más. El tipo, cuando sale a la presidencia, manda a Mauricio Claver Carón, que es de la mafia batistiana, que además había sido abogado del Departamento del Tesoro durante 6 años, por tanto, conoce el Departamento del Tesoro, lo manda para el Departamento del Tesoro durante 6 meses sin cargo a estudiar cómo apretar las clavijas. Inventaron 243 medidas que nos sacaron el IVA. Viene la COVID, que genera un cierre total. Nosotros somos una isla, aquí no hay frontera, aquí todo viene en avión, y se cierran las aerolíneas del mundo. Se cierra el turismo, que es la base motora de la economía cubana. Se cierra el turismo. Y aparejado a eso, entonces, vienen fenómenos que no esperábamos. La guerra ruso-ucraniana, con todo el impacto que ha traído sobre el turismo, sobre el petróleo y sobre la economía mundial. Viene entonces, tenemos un accidente en el Hotel Saratoga en La Habana, terrible. Tenemos un accidente inesperado en la base de supertanqueros de petróleo de Matanza, y en medio de todo eso, en medio de la recuperación de todos esos fenómenos, viene ahora un huracán que entró con fuerza 3 y se hizo de fuerza 4 dentro de Cuba, lo cual no es normal. Normalmente los huracanes disminuyen al entrar a tierra. Estuvo estacionario durante 6 horas, entre 6 y 8 horas, y que en La Habana trajo ráfagas hasta 130 kilómetros por hora. Sí, es una situación dura, muy dura. El país, que además provocó un apagón, ¿no? Provocó de varios días. Un apagón nacional. Provocó un apagón nacional porque como resultado del huracán se afectó la línea conductora del sistema energético nacional de 220.000 volt y se produjo un apagón en el país. El trabajo ha sido extraordinario porque además tenemos a nuestros ilustres vecinos del frente buscando la menor oportunidad para generar acciones de terrorismo. Se está desde hace 2-3 años y con Biden se ha multiplicado prácticamente, se están generando acciones de terrorismo de Estado desde el territorio de Estados Unidos. Y hemos tenido que trabajar en la peor de las circunstancias. La Habana se logró recuperar en apenas 5 días. Eso es tiempo récord.
tiempo récord, una población de más de 2 millones de habitantes. Artemisa, la isla de Guantú están en eso, Pinar del Río todavía. Claro, fue el más Pinar del afectado. Río ha sido la más afectada. Hay zonas que todavía están sin energía eléctrica, hay municipios que están con poco. Es muy duro. En Pinar del Río se afectaron 29.000 viviendas. 29.000 viviendas. En total, el ciclón afectó en la zona occidental del país más de 40.000 viviendas. Eso es una cifra. Grande, grande. Eso es una cifra. Y de ello hay unos miles de derrumbes totales. Y hay personas que están hoy sin vivienda, sin refugio, sin nada. Lo perdieron todo: ropa, comida, todo. Las reservas, los ahorros de años. Y el país luchando. El país luchando. En circunstancias muy duras. Como te digo, como no se vivía en Cuba hace 20 años. Sí, y se percibe la situación en la calle, se percibe nosotros. Generalmente cuando yo voy a cualquier país, no solo Cuba, me gusta palpar en la calle, no solo ir a los lugares cómodos que te ofrece el turismo en cualquier parte del mundo, sino bueno, meterte para el barrio, meterte para la comunidad, mirar los ojos de la población y conversamos mucho con la gente. Venezuela pasó por circunstancias similares. Yo creo que tuvo su propio periodo especial, haciendo esa misma comparación que tú realizas del 2015 al 2019. Una etapa muy dura donde migró importante parte de la población, donde hubo un proceso de recesión económica profunda, de inflación, de pérdida de valor de la moneda, todos esos fenómenos que fueron producto también de un bloqueo contra el pueblo venezolano fundamentalmente y de un conjunto de sanciones a la principal empresa del país, que es la empresa petrolera. Pero percibo en el pueblo cubano, a pesar de las dificultades, un sentimiento de fuerza, de trabajo y de esperanza que persiste. No hay como un decaimiento pleno, sino todo lo contrario. Tú ves a la gente, vamos a salir adelante. Yo quiero que me cuentes ahora, en este momento, cómo construye el pueblo cubano esa cultura de resistencia y de resiliencia tan fuerte que hace que de las circunstancias más complejas pueda salir adelante. Mira, aunque nos han tratado de endilgar que a la cubanía la representa el negrito maraquero, la mulata fondillúa, el congrí, la carne de puerco, lo que de verdad representa al cubano y a la cubana, por orden justo, a la cubana y al cubano, es la tradición combativa. Un pueblo, como ustedes dirían, este es un pueblo arrecho. Este es un pueblo arrecho, de mujeres y hombres valientes. Hay gente agotada. Claro. Hay gente agotada. Fíjate, tú hablabas de migración. Ustedes tuvieron un flujo migratorio gigantesco y ustedes no tienen una ley de ajuste cubano que privilegia la inmigración como instrumento de subversión política. Nosotros sí, desde 1966. La ley de ajuste cubano. Se calcula que en este año, desde noviembre del año pasado, han emigrado a Estados Unidos por la frontera con México, ¿no? Unos 200.000 cubanos. Si tú sacas que puede haber otros cubanos, hay un cubano, ahora tienen 2 años, ¿no? Tú vas al exterior, vas 2 años, viras, te pasas una semana aquí y regresas, no importa, vives afuera y eso, pero estás una semana aquí y sigues estando aquí en los registros cubanos, que no has abandonado el país. Y es muy flexible la política migratoria. Si tú sumas a los que están en ese estatus, pueden ser 2 millones. De una población de casi 12 millones de habitantes, estamos diciendo que 9 millones de habitantes están aquí en la frontera del deber. Eso es algo fuerte. Claro, duro. En las peores circunstancias, eso muestra una actitud. Una actitud. Hay gente agotada, gente cansada. El cubano es criticón por naturaleza propia. Por tanto, el venezolano también. El venezolano es peor. Tú ni siquiera te puedes llevar desde el punto de vista de lo que piensa políticamente un cubano por lo que cuente, porque el revolucionario más cubano. El cubano más revolucionario.
el revolucionario más cubano y más venezolano, y el venezolano y el cubano más revolucionario, son criticones por naturaleza Duro, propia. duro, duro. Por eso nos queremos Ay, el presidente de la Asamblea Nacional dice, tú tienes un chavista y tienes una persona que critica. Pero si juntas a un chavista con otro chavista, ya tienes un comité de crítica completo. Si tú te dejas llevar por lo que dicen, te confunde. Eso es lo que los ha confundido a los yanquis con Venezuela y con nosotros toda la vida. De pronto ellos apostaron que ustedes están contra el piso y se lanzaron y se estallaron. Claro. Nosotros les ha pasado igual, 60 Pero años. además nos escuchaban nosotros mismos criticando. Entonces, el cubano por naturaleza propia es un guerrero. La cubana, porque se han pasado, yo te digo, han tenido que crecer sobre la base de una tradición combativa. Claro. Hay un estado duro, difícil, que afecta al estado de ánimo, que hace que la gente incluso trabaje hasta medio disgustado, puede ser en algunos lugares. Claro. Pero la gente no se ha rendido. No hay nadie rendido. Hay gente que puede decirte, jóvenes, que su mundo no está aquí, que para qué, porque además estamos fajados contra los yanquis, contra el neoliberalismo, contra la pseudocultura neoliberal. Sí, correcto. Que te dice, vive al instante, este es el momento, la vida es una sola, disfruta la hora, que después ya no existe. Olvídate de las transformaciones. Eso era el viejito Don Quijote, el viejito Fidel. Se acabaron las Y quijotadas. Chávez que se murió. Llegó la hora de que vivas tu vida. Pero cuando tú ves aquí quiénes se echaron sobre los hombros la recuperación de la COVID, el desarrollo de las vacunas, Así es. la recuperación del país, ahora los jóvenes. Sí, y ahorita la misma gente que yo vi las brigadas que salen para Pinar del Río y para... Jóvenes. Es la juventud cubana que está yendo. Son los jóvenes. Entonces, así es. hay un país en la pelea. Hay una pelea. Tú dices, bueno, estamos igual que el momento político de hace 15 años. No, seríamos ingenuos. Claro. Pero la inmensa mayoría del pueblo es revolucionario. Y se acaba de votar el código de familia más revolucionario de América Latina. Súper interesante ese tema. Un código de familia que en la circunstancia más difícil acaba de votar por la protección a los ancianos, por la defensa de los niños. Hemos derruido la patria potestad por un instrumento que se llama la tutela responsable. Tú no eres dueño de tu hijo. Tú no puedes hacer con tu hijo lo que te dé la gana. Tú tienes que tener una tutela responsable. Las leyes de este país acaban de acabar con la patria potestad. Decía, yo lo puedo matar, para eso es mi hijo. No. Tú no eres dueño de él. Acabamos de aprobar el matrimonio igualitario. Ya se acaba de producir el primer matrimonio igualitario en Manzanillo. Pero además históricamente se denigró a la Revolución Cubana como que si fuese una revolución conservadora desde el punto de vista de los derechos de la comunidad sexo-género diversa y de todo ese, y fíjese lo que acaba de suceder, se fue adelante una vez más Cuba y aprobó este código de familia. ¿Quién se echó sobre los hombros la ley? Los comunistas, el Partido Comunista. Hemos sido los comunistas, hemos sido los militantes comunistas, los que nos echamos sobre los hombros la responsabilidad y el compromiso de enamorar a este pueblo con ese código. No hay justicia social, no hay socialismo, no hay revolución posible si hay discriminación con las minorías. Claro. El mundo no puede ser como me gusta a mí o como yo lo creo. El mundo de la justicia tiene que ser como nos gusta a todos. Tiene que ser inclusivo. Y yo puedo tener una orientación sexual heterosexual, pero no puedo ser avasallador, abusador, ignorar las minorías. Ser incongruente. Ser incongruente. No puedo permitir el racismo, no puedo permitir el abuso con los ancianos, no puedo permitir el abuso con los niños, la violencia infantil, la violencia contra la mujer. Entonces los comunistas nos hablamos de en las peores circunstancias este país ha aprobado el código de familia más revolucionario de América Latina y posiblemente uno de los códigos de familia más revolucionarios del mundo. Y lo hicimos los comunistas cubanos, con el apoyo mayoritario del pueblo, de este pueblo que sigue respetando y amando una constitución que tiene entre sus articulados que construimos un país que anhela un día llegar al comunismo.
En esas condiciones estamos batallando. Y en esas condiciones nos las han aplicado todas. Nos aplicaron un 11 de julio, un intento de golpe blando. Nos han aplicado todos los inventos de manifestaciones, todo el terrorismo de Estado, las redes mediáticas. Ahora en estos días duros de los apagones, 5 días, yo estuve 90 horas sin luz aquí en esta casa, 90 horas sin luz y sin agua. Eso es duro. Lo vivimos, nosotros lo vivimos. 90 horas sin luz y sin agua en un edificio. Nosotros lo vivimos, que además te deja sin agua, ¿no? Si te quitan la luz, te deja sin agua, pues la bomba no sube. Exacto. Todo eso lo aprendimos en Venezuela. Y hubo algunas manifestaciones de descontento. La mayoría de gente protestando, pues no tenía pequeñas expresiones. Que además la mediática internacional las explotó como siempre, como que si fuese una insurrección popular. Exacto. Cuando tú miras de expresiones de contrarrevolución, de desestabilización social, mínima. Y se controlaron sin represión policial. No, ya no sin armas largas. No. Ni corta ni media. Ni corta ni corta ni media, como nos pasó el 11 de julio aquí. Claro. Que se resolvió en 12 horas sin armas largas, sin gases lacrimógenos, sin bombas de agua. Sí hubo respuesta policial, claro. Y hubo respuesta de pueblo, y hubo bronca. Claro. No nos arrebataron las calles. Hoy, en estas peores condiciones, sí hay gente cansada, hay gente agotada. Natural. Es duro, pero la mayoría del pueblo está peleando. La mayoría del pueblo no resiste como algo, con vehemencia patriótica. Resiste con esperanza en el futuro y con la convicción de que nadie nos va a venir a resolver nada, que tenemos que construir este país entre nosotros. Bueno, y esa esperanza que ha desarrollado el pueblo cubano ha tenido también un punto de encuentro con el pueblo venezolano, porque a nosotros, como te lo conversaba, nos tocó vivir momentos muy duros. Ahorita estamos en un proceso de recuperación interesante, que tiene sus riesgos, que tiene sus oportunidades, pero que ha tenido una relación. Nosotros nos hemos encontrado aquí en las calles de Cuba, un amor profundo entre el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Cuando nosotros necesitamos a Cuba, Cuba estuvo ahí. Cuando necesitamos alfabetizar a nuestro pueblo, cuando nuestro pueblo no tenía el más mínimo acceso a la salud, el pueblo cubano estuvo ahí. Y bueno, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, como pueblo venezolano, también hemos estado ahí. Como decía Martí, díganos dígame en qué servirle el pueblo venezolano, y aquí estaremos. Bueno, igualmente ha sido como una relación muy profunda, y en la calle nos lo hemos conseguido. Íbamos caminando por el malecón, y de repente se nos acercó un señor y nos empezó a hablar de Chávez. Y el señor se le aguaron los ojos hablándonos de Chávez, un cubano, un habanero. O nos sentamos a comer en un sitio y le decimos, somos de Venezuela. Y levantan el puño, Venezuela, nos dicen así, un pueblo hermano, o sea, hemos pasado por las mismas circunstancias. ¿Cómo es Ernesto Limia? Con Ernesto pudiésemos hablar de cualquier cosa, de verdad. Ernesto es especialista en la historia cubana, especialista en historia universal, pero bueno, estos programas tienen un tiempo y tenemos que cerrar con este tema. ¿Cómo es Ernesto Limia ese proceso de solidaridad que vivió el pueblo cubano y venezolano, no solo en la historia, sino en la actualidad? ¿En qué punto se encuentra la solidaridad Cuba-Venezuela? Eso es una tradición de 200 años. Es una tradición de 200 años, desde Bolívar. Sucre es nieto de cubano. Sucre pasó parte de su infancia en Santiago de Cuba. Sucre y José Antonio Páez le dijeron a Bolívar que querían venir cuando se estuvo discutiendo, cuando Cuba y Puerto Rico se convirtieron en la lanza contra Sudamérica. Era la base militar española, sí. Española contra Sudamérica, que Bolívar está pensando venir a Cuba. Le faltó tiempo a Bolívar. Le faltó tiempo. Sucre y José Antonio Páez se brindan. Sobre todo Sucre, nieto de cubano, que vivió en Cuba con sus tías en Santiago de Cuba un tiempo. Joaquín Infante, el primer
abogado cubano que redactor de la primera constitución cubana, cuando tiene que ir al exilio en 1809, va para Venezuela y participó en la revolución venezolana y estuvo entre los gestores de la independencia venezolana, Juan Infante Bayamés, de mi tierra. Y ahí se fue construyendo una relación. Venezolanos combatieron en la guerra de independencia cubana después. Carlos Aponte, el hombre que estuvo con Guiteras en el Morrillo, era venezolano. Y cuando van en el último instante con Antonio Guiteras, que es uno de los grandes marxistas y uno de los grandes líderes revolucionarios cubanos del siglo XX, en el momento que Guiteras va a morirse, porque ya los tienen rodeados en el Morrillo, en Matanza, ahí donde está la base del supertanquero que se incendió ahora, Aponte le dijo, vamos a morir juntos, hermano. Y murió al lado de Guiteras. Podía salvarse. Murió al lado de Guiteras. Y eso se construyó. Y cuando el primer país que visitó Fidel cuando triunfa la revolución cubana es Venezuela. ¿Por qué? Porque desde Venezuela nos ayudaron en la insurrección, con armas. Así es. Y esa construcción, Wolfgang Larrazábal era... fue creciendo. Y Chávez cuenta que siendo un niño empieza a escuchar de Fidel y del Che y empieza a amar la revolución cubana y así creció. Y hubo 19 cubanos que combatieron en la guerrilla venezolana. Que combatieron en la guerrilla, 19 cubanos. Algunos murieron allí. Hay sangre cubana en la revolución que cayó en Venezuela. Antonio Briones Montoto, por ponerte un ejemplo. Entonces, hay una tradición de solidaridad. Cuando triunfa la revolución bolivariana, eso se exponenció. Se exponenció de una manera tremenda. Esa relación. Chávez es un ídolo. Lo lloramos. Chávez se quiso en este país tanto como Fidel. Yo te estoy diciendo algo serio. Claro. No es cualquier cosa. Y se lloró tanto a Fidel como a Fidel. Porque además el primero que lo lloró fue Fidel. Claro. Como un hijo. Yo nunca había visto a Fidel llorar. Lo vi cuando murió Chávez. Y ya era un viejito. Sí. Y lo vi cuando murió Chávez. Es decir, ha sido una tradición. Y ha sido una tradición porque nos hemos construido juntos. Somos parte de un nuevo... Hoy estaba escuchando un cortometraje sobre Bola de Nieve, ese cantante extraordinario de la cultura cubana. Y Bola de Nieve decía, yo en América Latina, yo cuando miro así, yo no puedo decir que soy cubano, no tengo país. Porque yo soy latinoamericano. Bueno, nosotros también. Pero si hay un corazón latiendo por esa América Latina, si de ese cuerpo que es América Latina, ¿no? Hay un corazón latiendo, somos Cuba y Venezuela juntitos, viviendo la misma experiencia. Y cuando ya se podía pensar que sin Chávez, sin Fidel, sin Raúl, eso se iba a perder. Bueno, vino el incendio supertanquero en Matanza y ese bombero que llega al aeropuerto y le preguntan, bueno, ¿y usted qué? No hemos venido a morir con nuestros hermanos cubanos. Dios mío, lloramos de emoción. Esos tipos son nuestros hermanos. Claro. Esos tipos son nuestros hermanos. Somos dos pueblos que hemos resistido una agresión imperial. Somos dos pueblos que hemos hecho vocación por los pobres de la tierra. Que no hemos abandonado nuestros sectores humildes. Que no hemos traicionado a Fidel y a Chávez, a Bolívar y a Martí. Y ahora viene el ciclón de Pinar del Río. Lo primero que dice Maduro es que vamos a mandar 2 aviones, vamos a mandar un barco. Está esperándose un barco. Dios mío. Si algún cubano pensó que los venezolanos nos estaban dejando solos, porque ya no estaba Chávez, se estremeció. Así todos los hermanos. Los hermanos no comparten lo que les sobran, comparten lo que tienen. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Tenemos la responsabilidad. Nadie nos lo dio. No lo pedimos. Tenemos la responsabilidad, cubanos y venezolanos, de salvar los ideales de los pobres de la tierra. Tenemos que hacerlo juntos. Y eso está vivo, eso está latiendo. Hermano, placer tenerte en Conversadito. Cuba y Venezuela, Venezuela y Cuba. Son una hermandad de 200 años y mucho más allá. Desde que nuestros pueblos caribes se encontraban por estas costas,
Nos encontramos aquí en La Habana, este conversadito. Recuerden, pueden seguirnos, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta en cada uno de sus comentarios. Pueden seguirnos en nuestras redes, @4FWeb, conversadito desde La Habana, Cuba. Un pueblo hermano.